Buenos días, gente. ¿Cómo están? Gracias por conectarse nuevamente. Muy bien, arrancamos esta nueva charla. Primero que todo, agradecerle a Javier por este tiempo de la charla de hoy. Hoy nos acompaña Javier Villegas, que un gran conocido acá de la comunidad local. Este, Antes y como costumbre, vamos a repasar algunos avisos parroquiales de siempre de la comunidad. Lo primero que le decimos es a aquellos que no estén registrados en paz.org. Recuerden que SQL Argentina es un capítulo local de Paz, con sede acá en Buenos Aires. Para registrarse a todo lo que es novedades y lista de correos y demás, les pido se creen un usuario en forma gratuita en paz.org y luego eligen en su perfil la asociación al capítulo nuestro SQL Argentina. También en redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn y el canal de YouTube, donde estaremos subiendo esta serie de charlas grabadas. Este, Adicionalmente, otras opciones de capacitación que ofrece Paz son los capítulos virtuales, que son capítulos similares al nuestro, pero con dedicación exclusiva a determinados temas. Así que ahí, o incluso también por idioma, además de inglés y castellano, hay de los idiomas que se les ocurra, sumado a canales como arquitectura de datos, administración, ciencia de datos, ¿sí? Y se van agregando día a día nuevos, con lo cual la oferta es muy, muy amplia. Les recomiendo que pasen por ahí. Aquellos que tengan la suerte, sepan que hay un summit el día de noviembre, del 6 al 9, en donde congregan todos los capítulos y todos los miembros de Paz. El que pueda ir, tenemos un ticket de descuento, ¿sí? Para lo que es la entrada. Ahí tenemos el código en la pantalla, ¿sí? Que refiere a nuestro capítulo. Aquellos que estén registrados pueden utilizarlo. Y en cuanto a lo que son actividades, bueno, la reunión del día de hoy, donde tenemos a Javier, que nos va a contar de este feature súper bueno que está en SQL Server 2017. Y ya la próxima reunión le damos paso a Alejandro, que vamos a empezar a hablar de algunos tópicos de BI, que es el del lenguaje DAX. Así que bueno, no los aburro mucho más. Les agradezco nuevamente. Mi nombre es Mariano Cobo. Me voy a quedar como moderador acá de la charla y le doy el paso a Javier. Javi, todo tuyo. Hola, hola, hola. ¿Me escuchás, Mariano? Sí, señor, adelante. ¿Qué tal? Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, buenas tardes para la mayoría de nosotros. Les agradezco esta oportunidad nuevamente a Mariano y al grupo de SQL Argentina. Así que muchas gracias y bueno, hoy vamos a hablar un poco más de SQL Server 2017 y uno de los features más importantes que vamos a encontrar. ¿Sí? En realidad, dos de los features que se combinan para hacer un motor de base de datos mucho más poderoso. ¿Sí? Adaptive Query Processing y Automatic Query Tuning. Vamos a tratar de repasarlos, ver para qué sirve y ver cómo nos podemos beneficiar con estos nuevos features y cómo lo podemos utilizar en nuestros entornos. ¿Sí? Bueno, un poquito sobre mí para los que no me conocen. Soy Javier Villegas. Trabajo como DBA en Mediterranean Shipping Company desde hace 13 años. Estoy involucrado con el mundo de SQL Server desde las primeras versiones, SQL 6.0, 6.5. Me especializo en lo que es la parte de administración, performance tuning y alta disponibilidad. Soy desde hace algunos años Microsoft MVP en Data Platform. Y bueno, soy technical speaker en distintos eventos. Los principales son los de la comunidad Paz y así como también NetConf y GroupBy. ¿Sí? Les dejo ahí mi Twitter y mi LinkedIn. Después en el último slide está también creo que la dirección de mi blog. ¿Sí? Cualquier pregunta, consulta con respecto a este tema o cualquier otra cosa que
les guste contar o hablar, siempre dispuesto a escuchar y en la medida de las posibilidades responder, ¿sí? Bueno, estos son un poco las cosas que vamos a ver el día de hoy. Un pequeño repasito sobre Query Store, ¿sí? Automatic Query Tuning y Adaptive Query Processing, ¿sí? Con respecto a Query Store, ¿sí? Query Store es un feature que nació con SQL Server 2016, la versión anterior de SQL, ¿sí? Y lo que nos permite hacer es, bueno, tener como si fuera una caja negra de los aviones, ¿sí? Donde guarda toda la actividad de nuestro motor de bases de datos. Cuando decimos actividad, significa todo nuestro workload, ¿sí? Todo desde que el servidor arranca y habilitamos Query Store, ¿sí? Empezamos a ejecutar nuestros diferentes store procedures, nuestras diferentes ad hoc queries, ¿sí? Lo que Query Store hace es almacenar todas las estadísticas de tiempos de ejecución, recursos, memoria, read, write, etcétera, ¿sí? Así como también todos los planes de ejecución para cada una de store procedures o queries que ejecutemos, ¿sí? O sea, cada cosa que se ejecuta, store procedure o query, se loguea cuánto tarda, cuánto consume, ¿sí? Y los diferentes planes de ejecuciones que va teniendo a medida que va pasando el tiempo. En SQL Server 2017 se agrega, ¿sí? Algo que permite también hacer un tracking de los wait stats, ¿sí? También por cada query o store procedure, ¿sí? ¿Qué es lo que está esperando? ¿Sí? O sea, todo lo que es wait stats se han agregado en lo que es SQL Server 2017. Bien, sabemos todos que los planes de ejecuciones de cada una de nuestras store procedures pueden ir variando a través del tiempo por diferentes razones, ¿sí? Esto puede ser cambios en las estadísticas, cambios en el esquema, ¿sí? Se pueden modificar los índices, borrar, crear, etcétera. Todo esto influye en el plan de ejecución, ¿sí? Por eso puede ir variando con el tiempo. El Procedure Cache, ¿sí? Lo que hace es, a ver, ¿me están escuchando bien? Javi, perfecto, dale para adelante. Sí, ok, perfecto. En el Procedure Cache lo que nosotros tenemos, ¿sí? Lo que almacena SQL Server es el último plan de ejecución, ¿sí? Del que se está corriendo, digamos, utilizando en este momento, pero no los planes anteriores. Entonces, con Query Store tenemos todos los demás. Ahora vamos a ver para qué podemos utilizar todo esto, ¿sí? Javi, antes que salga la pregunta, Query Store Sí. lo tenemos en todas las ediciones, tanto estándar como Query, Enterprise. Query Store lo tenemos en todas las ediciones, sí. Listo, no hay excusa para no usarlo entonces. Sí. Esto es un pequeño cuadrito de cómo funciona Query Store. Primero, y recordando, Query Store se habilita por base de datos de usuarios, y es un feature que tenemos que ir a las propiedades de la base de datos y habilitarla, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo. Y esto es un poco cómo funciona. Cuando SQL Server recibe el workload a utilizar, si la ejecución del store procedure o de nuestro query, básicamente lo primero que hace es lo compila, ¿sí? Compila genera el plan de ejecución, ¿sí? Y luego lo ejecuta, ¿sí? Entonces, primero almacena el plan de ejecución y una vez que se termine de ejecutar, todos los que son las estadísticas de la ejecución, ¿sí? De vuelta como lo que dijimos anteriormente, cuánto tiempo tardó, número de reads, número de writes, utilización de recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora también wait stat, ¿sí? Todo esto en forma asincrónica
se va escribiendo dentro de el storage que reservamos dentro de nuestra base de datos de usuario para lo que es Query Store. ¿Sí? Bueno, esto es un poquito el panel de cómo hacer para habilitar Query Store para nuestra base de datos de usuario. Vamos a ver que es muy sencillo, ¿sí? También con T-SQL también es muy sencillo, se habilita. Después hay algunas buenas prácticas que tenemos que seguir como para utilizar Query Store de la manera más adecuada, dependiendo nuestro tipo de servidor, ¿no? Si es un servidor de desarrollo o si es un servidor de producción que se utiliza muchísimo, ¿no? Hay algunas buenas prácticas que ahora vamos a ver, ¿sí? Algunos escenarios en los que podemos utilizar Query Store, ¿sí? Básicamente a mí me gusta tenerlo habilitado en mis bases de datos más críticas como para poder tener un seguimiento, ¿sí? de qué es lo que está pasando a nivel de ejecución, ¿sí? Y después, bueno, ver y decidir qué hacer con eso, ¿sí? Un poquito más adelante vamos a ver qué podemos hacer con toda esa información, ¿sí? Lo que sí nos va a permitir, seguro, es rápidamente y en una forma gráfica, como así también a través de T-SQL, detectar los cambios en los planes de ejecución, ¿sí? Y si hay algún plan de ejecución que no es el ideal, que cambió para peor y nuestro query, nuestro procedure empezó a utilizar más recursos o a tardar más, podemos en forma manual, recuerden esta palabra, en forma manual, setear para que utilice cualquiera de los planes de ejecución que tenemos almacenados dentro de Query Store, ¿sí? También nos va a poder, lo podemos utilizar como para identificar cuáles son los queries más pesados que se están ejecutando sobre la base de datos y, bueno, poder hacer lo que nosotros necesitemos, ¿no? Mejorarlos, no sé, reescribirlos, cualquier cosa. También lo que podemos ver, ¿sí? Es la cantidad de veces que se ejecutó un store procedure, ¿sí? Y los tiempos de ejecución en forma total, agregados, en promedio, ¿sí? Y eso nos va a dar un panel con un montón de información que nos va a permitir saber qué es lo que está pasando dentro del motor de base de datos, ¿sí? Otra de las cosas que nos permite hacer es auditar, ¿sí? No es digamos, la herramienta ideal, pero bueno, nos serviría como para auditar un poco actividad en nuestro SQL Server, ¿sí? Y también lo que nos va a permitir es identificar queries que estén esperando por algún recurso, ¿sí? Ahora con la nueva, con el nuevo feature dentro de 2017 que también almacena WaitStat, vamos a poder ver cuáles son los queries que están esperando y qué están esperando, ¿sí? Todo esto, de vuelta, es una información muy rica que nos va a permitir mejorar todo lo que es el procesamiento en nuestro SQL Server, ¿sí? Una vez que tenemos Query Store habilitado, ¿sí? Vamos a ver que dentro de Management Studio, debajo de nuestra base de datos, vamos a tener la carpetita de Query Store con los reportes prearmados como para ver, por ejemplo, los top queries que han tenido regresiones en el último periodo de tiempo, ¿sí? Podemos ver, no sé, utilización de recursos, podemos ver queries con planes forzados, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, bueno, ahí en el costado tenemos cómo hacer para habilitar Query Store a través de T-SQL, ¿sí? Alter Database, Set Query Store On, ¿sí? Y después los dos statements de abajo nos va a permitir forzar para un query ID, forzar un plan ID, ¿sí? Con la opción de SP Query Store Force Plan y después, en caso de lo que quisiéramos sacar, Query Store Unforce Plan, ¿sí? Acá hay algunas de las best practices
que comentaba, ¿sí? También hay un link ahí abajo, les recomiendo que lo miren y los estudien, especialmente de vuelta si quieren habilitar todo lo que es Query Store en un servidor de producción que tenga mucha carga, ¿sí? Porque, bueno, podemos hacer que no loguee cierto tipo de información, como solamente, digamos, aquellas queries que no tengan importancia las pueda descartar. Podemos ajustar los valores de esa grabación asincrónica, ¿no? De toda la información a la base de datos, ¿sí? Hay algunos trace flags que son importantes también nuevamente para lo que es servidor de producción, así que bueno, les recomiendo que miren un poquito ese link. Bueno, como esto fue un pequeñito repaso de lo que es Query Store, ahora vamos a empezar a hablar un poco de lo que venimos a escuchar, ¿sí? Automatic Query Tuning y Adaptive Query Processing. Empezamos con Automatic Query Tuning, ¿sí? Volviendo un poquito a Query Store, solo almacena la información de ejecución y las estadísticas, ¿sí? Solo la almacena y nos permite en forma manual, nuevamente en forma manual, forzar algún plan de ejecución que nosotros querramos, ¿sí? Si vemos que, por ejemplo, lo que me gusta a mí para graficar un poco digamos, un poquito la diferencia entre Automatic Query Tuning y Query Store, es un poco de que, bueno, nosotros tenemos un workload, un reporte que se ejecuta todas las noches a las 3 de la mañana, ¿sí? Entonces, todos los días tarda 10 minutos y un día llegamos a las 8 de la mañana a la oficina y todavía está corriendo, ¿sí? Vamos al panel de Query Store y vemos, ¿sí?, que de hecho ese Store Procedure tuvo una variación en el plan de ejecución, lo cual está haciendo que funcione bastante mal, ¿sí? Nosotros podemos agarrar y dentro del panel de Query Store forzar la ejecución, ¿sí?, forzar el plan de ejecución para ese Store Procedure, ¿sí? Pero ¿qué pasó entre las 3 de la mañana y ahora? O sea, eso está funcionando mal, se perdió un montón de tiempo, digamos, no estamos teniendo resultados, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ¿qué es lo que nos permite hacer Automatic Query Tuning en este digamos, escenario? Básicamente hace lo mismo que hace Query Store, ¿sí? De hecho, Query Store es necesario que esté habilitado para poder habilitar Automatic Query Tuning, pero lo que hace es setear el plan de ejecución mejor conocido, ¿sí?, en forma automática y dinámica, ¿sí?, sin intervención del DBA en este caso, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo Automatic Query Tuning es, arriba de Query Store, chequear todo el workload que ha tenido una regresión o que está teniendo una regresión y en forma automática e inmediata setear el plan de ejecución mejor que esté disponible, ¿sí? Vamos a ver una demo en la cual lo vamos a graficar y lo vamos a ver muy claramente. La verdad que, digamos, en el ejemplo que mencionaba antes, ¿sí?, lo que va a hacer en ese reporte que se está corriendo a las 3 de la mañana, va a detectar que el plan de ejecución cambió, que no es el óptimo, que hay uno almacenado mejor, ¿sí?, que el que se está ejecutando, y lo va a forzar para utilizar ese, ¿sí? Microsoft en las últimas versiones de SQL Server a partir de 2016, de vuelta con la introducción de Query Store, se está esforzando en poner features para que nosotros podamos tener, digamos, predictibilidad en las ejecuciones de nuestro workload, ¿sí? Vamos, de eso se trata un poquito esta charla, ¿no?, y esta feature que estamos hablando.
Adicionalmente, en lo que es Azure SQL Database, ¿sí? Automatic Query Tuning tiene una opción que lo que nos permite es detectar en forma automática índices faltantes, los famosos missing indexes. O sea, mientras está ejecutando, o sea, sin intervención de DBA, crear los índices y eventualmente, si no se están utilizando, borrarlos. ¿Sí? O sea, eso es un feature que hoy por hoy está en Azure SQL Database y bueno, probablemente lo bajen a la versión on-premise para lo que es SQL VNext, ¿sí? en el futuro. ¿Sí? Entonces, bueno, volviendo a lo que es la parte on-premise en SQL Server 2017, ¿sí? Automatic Query Tuning hace lo que nosotros tenemos que hacer en forma manual, mirando el panel del dashboard de Query Store, pero lo hace en forma automática para todo el workload que tengamos corriendo en nuestro servidor. ¿Sí? La verdad que está muy bueno. Entonces, Automatic Query Tuning monitorea en forma automática todo el workload y mantiene mediante este mecanismo integrado, ¿sí? Que es un poco de inteligencia que le va metiendo digamos, a lo que es la ejecución, ¿sí? Para poder hacer que este autotuning se aplique y, digamos, el resultado final es mejora en la performance. ¿Sí? Bueno, ¿por qué necesitamos Automatic Query Tuning? ¿O para qué lo tendríamos que utilizar? Básicamente, para poder hacer el trabajo de DBA en forma más eficiente, ¿sí? En forma más eficiente, más rápida, ¿sí? Y en muchos casos en forma automática, ¿sí? Lo que nos va a permitir, de vuelta, volviendo al caso inicial, eh, eh, solucionar el problema de un plan de ejecución con regresión, ¿sí? Solucionarlo en forma automática apenas pasa. ¿Sí? Bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Sí? Básicamente, de vuelta, basándonos en lo que es Query Store, aprende de lo que está guardado en la base de datos de Query Store con todas las estadísticas de ejecución, planes de ejecución, etcétera, etcétera. Va adaptándose, forzando para cada workload los mejores planes de ejecución, verificando, ¿sí? Y vuelve así en forma cíclica a realizarse. Esto no significa que digamos, cuando en forma automática setea el plan de ejecución para un query, ese va a quedar para siempre. No, si vuelve a detectar que hay uno mejor, lo va a volver a setear. ¿Sí? Esto es en forma constante y en forma cíclica. ¿Sí? Esto es un poco lo que un plan de ejecución con regresión. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, todos los hemos visto, a todos los DBA nos ha pasado. El plan, el query se viene ejecutando normalmente, ¿sí? Hay algunas variaciones y de repente alguna decisión media mal tomada por el Query Engine Processor hace que digamos, el plan de ejecución se vaya a las nubes. ¿Sí? Creo que todos los que estamos acá lo hemos visto más de una vez y bueno, hemos sido rehenes de esto. Bueno, con esta tecnología podemos empezar a mitigar en forma bastante eficiente. ¿Sí? Déjenme decirles que yo lo utilizo y bueno, la verdad que estoy extremadamente contento con este feature porque realmente, o sea, más allá de poder tener un reporte, que es lo que está haciendo en forma automática, sí me permite poder tener una ejecución efectiva de la mayoría de los workload sí, del workload total que tengo en mis servidores de producción. ¿Sí? Bien, vamos a ver un poquito esto en demo, ¿sí? Vamos a, básicamente lo que les comentaba recién, vamos a ver principalmente Automatic Query Tuning. Bien,
acá tenemos Management Studio. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a poner a ejecutar un Workload en una base de datos, ¿sí? Vamos a forzar una regresión, ¿sí? Y vamos a ver cómo lo podemos mitigar con estas tecnologías que estuvimos hablando recién, ¿sí? Esta es una demo. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a ver cómo se está comportando nuestro SQL Server? Bien, con Performance Monitor, ¿sí? Acá tenemos Performance Monitor y lo que estamos monitoreando es básicamente batch request por segundo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a empezar nuevamente. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a generar actividad en nuestro SQL Server. ¿Sí? Esto es una aplicación que lo que hace es generar actividad en la base de datos Worldwide Importers. ¿Sí? Vemos que nuestro contador de batch requests por segundo empezó a funcionar, o sea, nuestro SQL Server está procesando. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a generar una regresión. ¿Sí? Generamos una regresión. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, los batch requests por segundo han bajado, ¿sí? Justamente por esta regresión en el plan de ejecución de lo que estamos ejecutando, ¿sí? Entonces, ahora venimos acá, vamos a correr este query y básicamente lo que vamos a obtener como resultado vamos a repetirlo porque vamos a empezar nuevamente. Bien, ahí estamos generando de vuelta la actividad. Tenemos las transacciones, batch request por segundo y generamos la regresión, ¿sí? De vuelta. Bajó. Cuando venimos acá, ¿sí? Nos dice, bien, hemos detectado que el query ID 1, en este caso, ¿sí? Ha cambiado el tiempo de CPU, pasó de 214 milisegundos a 600 milisegundos, ¿sí? Entonces, nos da el statement de cómo hacer para forzar, ¿sí? Que el plan de ejecución para el query ID 1, forzarlo para que, perdón, para el query ID 1 que sea el plan ID 1, ¿sí? Esto es en forma manual, seteamos, ¿sí? Esto es puramente query store y cuando volvemos acá vemos que el batch request por segundo volvió a subir, ¿sí? Justamente porque para el query que se está ejecutando lo que hicimos en forma manual fue setear o forzar el plan de ejecución, ¿sí? Bueno, esto es solamente query store, vamos a hacer lo mismo habilitando Automatic Query Tuning, ¿sí? Borramos acá. ¿Sí? Quiero que acá se acuerden de este periodo de tiempo, ¿sí? En este periodo de tiempo es donde el servidor estuvo ejecutando el workload con el plan de ejecución que no era el ideal, ¿sí? Entonces estaba ejecutando mal. Vamos a borrarlo, vamos a empezar nuevamente, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es de vuelta, inicializar, generar, perdón, vamos de vuelta. Lo que vamos a hacer ahora es habilitar Automatic Query Tuning. ¿Cómo hacemos eso? ¿Sí? Alter Database, set Automatic Tuning, force last good plan equal on. ¿Qué es lo que va a hacer esto? ¿Sí? Va a decirle que para todos los planes que tengan regresión, que busque el último, el mejor conocido que tenga en Query Store y lo aplique, ¿sí?
Entonces, ahora lo tenemos habilitado, generamos de vuelta actividad, nuevamente ejecutando acá, vemos nuestro Performance Monitor, lo ponemos a correr, ¿sí? Acá está corriendo en forma normal, ¿sí? Vamos a darle unos segundos, y lo que voy a hacer acá, lo voy a llevar a otra pantalla para así lo podemos ver bien. Voy a generar la regresión. Miren lo que pasa, ¿sí? Con la regresión. ¿Sí? Ahí generé la regresión y volvió en forma sola, sin tener que forzar nada, a los mismos batch requests por segundos que teníamos anteriormente. ¿Qué es lo que tenemos que prestar atención acá? En esto, ¿sí? Lo hizo en forma automática. Detectó la regresión, ¿sí? Por eso bajó el batch request por segundo, pero en forma automática lo solucionó, ¿sí? No tuvimos que ir nosotros a setear el plan ID para el query ID detectado, ¿sí? Lo hizo en forma automática. Y esto no es solo para un plan de ejecución o para un query, sino para todo lo que esté pasando en la base de datos, ¿sí? Eso está realmente súper bueno para mí, ¿sí? Bien, volvamos, vamos a matar esto, minimizar esto y volvemos al slide. Bien, el próximo tópico es Adaptive Query Processing. Esto también es algo nuevo en SQL Server 2017, ¿sí? Junto con Automatic Query Tuning. Y es algo también, de vuelta, Microsoft está invirtiendo mucho en esto como para poder hacerlo cada vez mejor. Esta es la primera versión y bueno, vamos a ver un poco qué es lo que podemos hacer, ¿no? Sabemos que todo lo que es la compilación de los planes de ejecución es una de las partes más complicadas y sofisticadas de lo que es SQL Server, ¿sí? Porque de vuelta es el encargado de crear y compilar los planes de ejecuciones. Antes de SQL Server 2017, el Query Processing Engine lo que hacía era solamente crear el plan de ejecución y luego lo ejecutaba, ¿sí? El plan podía ser el mejor o no, ¿sí? Pero se ejecutaba y era el que se seguía ejecutando, ¿sí? Es como que, bueno, se compila, se guarda en el procedure cache y se ejecuta. Punto. De vuelta, si no era el mejor, mala suerte. Se sigue ejecutando, ¿sí? Como comentamos anteriormente, hay muchas razones por las cuales el plan de ejecución no es el adecuado, ¿sí? Estadísticas, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, para esto, Adaptive Query Processing, ¿qué hace? Cambia el modelo este que comentábamos recién, de que el Query Processor Engine compila el plan y lo ejecuta ya para siempre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Permite ajustar en forma dinámica el plan de ejecución para las próximas ejecuciones, ¿sí? Esto lo que hace es, bueno, se ejecuta, se compila el plan, se ejecuta, detecta que no es el mejor y a través de feedback, ¿sí? Vuelve al query processing para mejorar el plan de ejecución existente para las sucesivas ejecuciones, ¿sí? Esto lo que hace, uno de los ejemplos que vamos a ver después. Batch Mode Memory Grant Feedback. Un plan de ejecución se ejecuta, toma una cierta cantidad de memoria, ¿sí? Y esa memoria puede ser o insuficiente, ¿sí? Lo que va a hacer que después tengamos mucho spill a disco, a TemDB, ¿sí? O puede ser excesiva,
¿sí? Teniendo demasiada memoria para un plan de ejecución, ¿sí? Entonces, si piensen esto, si nosotros con las sucesivas ejecuciones podemos ir detectando estas anomalías y estos pequeños problemas, bueno, pequeños no, en algunos casos grandes problemas en lo que es el plan de ejecución y ajustando la memoria, por ejemplo, ¿sí? No vamos a hacer solo que ese workload, ese store procedure funcione mejor o en forma más eficiente, sino que vamos a hacer que todo el servidor pueda funcionar mejor, ¿sí? Todo el workload en ese servidor, ¿sí? Porque, de vuelta, ¿sí? Mi query ID 1 con plan ID 1 está utilizando mucha memoria. Bueno, estoy robándole memoria al servidor, ¿sí? Y todo lo demás va a ser afectado, ¿sí? Y en el caso contrario, si está tomando menos memoria de lo requerido, ¿sí? La próxima ejecución va a tomar lo que necesita. Y así se va ajustando en forma dinámica. Déjenme decirles que en la práctica esto se nota una barbaridad. Es un feature realmente sorprendente y la verdad que por ser la primera versión en la que está trabajando Microsoft, los resultados son muy, muy buenos. Bueno, tenemos en esta primera versión del feature, hay 3 módulos, por así decirlo, ¿sí? Batch Mode Memory Grant Feedback, Batch Mode Adaptive Join y Interleave Execution. Vamos a ver estos 3 uno por uno y después lo vamos a explicar con una pequeñita demo, ¿sí? Bien, Interleave Execution. ¿Qué es lo que es esto? Todos sabemos, ¿sí?, que antes de SQL Server 2017, cuando teníamos una table function, una multi-statement table function, ¿sí?, que le hacíamos un select a esa función, ¿sí?, el motor estimaba que esa función siempre iba a devolver un row, ¿sí? A partir de SQL Server 2014, 2016, cambiaron esa estimación para que en vez de ser un row, sean 100, ¿sí? Pero la verdad es que no se sabía cuántas filas iba a devolver esa función, ¿sí? Entonces, por lo general, el query plan siempre, por lo general no, en la mayoría de los casos, se compilaba el query plan teniendo una estimación con un valor incorrecto, totalmente incorrecto, porque 1 o 100 siempre fue incorrecto, ¿sí? Entonces, esto hacía básicamente tener mala utilización de memoria, tener que hacer spill a TempDB, a disco, y bueno, esto se traduce en problemas de performance, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos ahora? Bueno, se compila primero la table function, saca el valor exacto de rows que va a devolver, ¿sí?, y después, ¿sí?, se compila el plan general. Entonces, de esta forma tenemos, ¿sí?, digamos, el plan de ejecución basado en números reales, no en estimaciones que siempre eran cualquier cosa, ¿sí? Esto la verdad que es genial. En esta versión, ¿sí?, solo lo podemos tener con Multi-Statement Table Value Function, ¿sí?, no con Scalar Function, ¿sí? Así que, bueno, esto es lo que es Batch Interleave Execution, ¿sí? Pasamos al próximo, que es lo que decíamos anteriormente, lo que es Batch Mode Memory Grant Feedback, ¿sí? Que, bueno, cuando ejecutamos un store procedure, por lo general con algún parámetro, ¿sí?, se compila con ese parámetro y después se ejecuta, o sea, se almacena el plan de ejecución con un parámetro y después se vuelve a ejecutar con diferentes parámetros. Por lo general, esto lo que hace es, bueno, estoy ejecutando otro parámetro, la cantidad de memoria
el gran de memoria que tenemos es siempre incorrecto. Ahora lo que podemos hacer es mitigarlo un poco con, bueno, para la próxima ejecución detecté que estoy utilizando memoria insuficiente, bueno, le asigno un poco más. O estoy asignando de más, utilizo realmente lo que necesito. Lo vamos a ver en una demo y va a quedar un poquito más claro. Por último, Batch Mode, Adaptive Joins, ¿sí? Esto es lo que hace, es introduce, ahora cuando lo veamos, vamos a ver que para los planes de ejecución va a aparecer como un operador nuevo que se llama Adaptive Joins, ¿sí? Que básicamente lo que hace es que el motor va a diferir un poco la elección de qué tipo de join va a usar, si hash join o nested loop, ¿sí? Hasta que, digamos, se compile la primera vez, vea cuántos rows me va a devolver, digamos, el statement que lo precede, ¿sí? Entonces, después de tener ese valor, va a tomar la decisión de qué tipo de join va a utilizar, ¿sí? Antes de este feature, se seleccionaba un join, se almacenaba el plan de ejecución y ahí salimos. Y siempre utilizamos ese plan, ¿sí? Entonces, de vuelta, volviendo unos slides para atrás, ¿sí? Adaptive Query Processing, hasta el día de hoy, con SQL Server 2017, nos permiten estos tres beneficios. Siempre, en este caso, en lo que es Batch Mode, ¿sí? MemoryGram Feedback, Adaptive Joins y también Interleave Execution, ¿sí? Bueno, vamos a verlo en funcionamiento. Volvemos a Management Studio, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos hacer para habilitar este feature? ¿Sí? Solamente poner la base de datos en modo de compatibilidad 140, ¿sí? Que es SQL Server 2017. Ya poniendo el modo de compatibilidad en 140, este feature Adaptive Query Processing está habilitado, ¿sí? No hay que habilitar ningún trace flag, no hay que ir a ninguna propiedad, no. Solamente modo compatibilidad 140 vamos a tener esto habilitado, ¿sí? Ahora, ¿cómo ver cuando está habilitado y cómo ver los beneficios? ¿Sí? Vamos a hacer una comparación entonces en modo 140 versus en modo 130, 2016. Podríamos pasar a cualquier otro modo, ¿sí? y verlo de esta forma. Vamos a habilitar, ¿sí? Que quiero ver el plan de ejecución, ¿sí? Entonces, básicamente, agarramos la base de datos Worldwide Importer DW, la seteamos en modo de compatibilidad 130 y borramos el procedure cache, ¿sí? Y vamos a ejecutar este query, ¿sí? Lo ejecutamos, ¿sí? Vamos a ver el plan de ejecución. ¿Qué es lo que notamos acá? Vamos a ver si puedo agrandar un poquito. Notamos acá, primero con el signito de admiración, ¿sí? Un warning, operator use 10dB to spill data during execution, ¿sí? Vemos acá la table function, fíjense en número de rows estimados, dice 100, estimated number of rows, 100, dice, ¿sí? Y bueno, vemos los spills a 10dB en cada uno de los operadores, ¿eh? Entonces, volvamos para atrás, vamos a hacer nuevamente lo mismo, pero seteando el modo de compatibilidad en 140, ¿sí? Y vamos a ejecutar exactamente el mismo query, ¿sí? Cuando vamos al plan de ejecución, ¿sí? Lo primero que observamos así que ya no tenemos warnings, ¿sí? No hay más warning de spill a 10dB, y veamos
la table function, ¿sí? Fíjense el estimated number of rows, ¿sí? Ya tenemos 231.418 rows. Este es el valor real, ¿sí? de la estimación, de lo que va a devolver esta multi-statement table function, ¿sí? Ya no es más un estimado de 1 o 100, ¿sí? Es el valor real. Y eso lo que nos permite es tener el gran de memoria suficiente y no tener que hacer más split NDB. ¿Qué es lo que hace? Mejor performance, ¿sí? Bien. Bueno, pasamos al próximo. Vamos a hacer, acá lo que vamos a hacer es crear un store procedure. ¿Sí? Ups. Creamos un store procedure y la vamos a ejecutar dándole un parámetro inicial de 8. ¿Sí? La ejecutamos y vemos que nos va a deparar el plan de ejecución. No devolvió ninguna row, ¿sí? El plan de ejecución, lo que vemos es, acá, ¿sí? Ya vemos, fíjense abajo el warning. Warning, the query memory grant detected excessive grant, ¿sí? Se le asignó 677, no, perdón, 68.000 kilobytes, ¿sí? Y al final se terminaron utilizando 920, ¿sí? O sea, esto es, digamos, se le asignó memoria de más. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ejecutarla nuevamente con otro parámetro, ¿sí? Ahora, al contrario del anterior, tenemos unas cuantas rows, vemos el plan de ejecución, ¿sí? Y ya lo que vemos es que no tenemos más ningún warning, ¿sí? ¿Por qué? Porque le pasó automáticamente el feedback de que estaba utilizando más memoria de lo disponible y para la ejecución sucesiva, la próxima, asignó la memoria que realmente necesitaba, ¿sí? La verdad que para mí es espectacular. Bueno, vamos al último, que es el Adaptive Joins, y vamos a borrar el Procedure Cache, y acá lo que vamos a hacer es query, ¿sí? Veamos lo que tenemos acá, más allá de lo que es el missing index, que bueno, para el ejemplo, digamos, no es muy importante. Veamos que tenemos este nuevo operador, ¿sí? Adaptive Joins, ¿sí? Que básicamente lo que hace es diferir la utilización de qué join va a utilizar, ¿sí? el query final. Fíjense que dice estimated join type hash match, ¿sí? Y actual join type is hash match. Puede ir variando dependiendo qué es lo, digamos, la cantidad de columnas, la cantidad, perdón, de filas que nos vaya devolviendo nuestro query, ¿sí? De vuelta, estos tres componentes de Adaptive Query Processing son los primeros tres en SQL Server 2017, probablemente en lo que es la próxima versión de SQL haya más cosas, y bueno, esto fue un poquito la idea de mostrarles estos features, ¿sí? Bueno, con esto termino la presentación y bueno, quedo abierto para preguntas. De vuelta ahí está mi Twitter, mi LinkedIn y mi blog. Después a través del sitio de SQL Argentina vamos a pasar la presentación y las demos, ¿sí? Así que Buenísimo, bueno, muchas Javi. gracias. Gracias a vos. Y bueno, ahí ya tenemos una ronda ahí de preguntitas que fueron coleccionando ahí el chat. Por un Bien, lado, hablan de la recomendación de inicio del max size, digamos, para Query Store en caso de sí, una base de datos muy grande. sí. Por ejemplo, en la casa de una base entera, ¿cuál sería el ideal de almacenamiento de Query? Eso va a depender un poco de
cuánto querramos almacenar. ¿Sí? El default, si mal no recuerdo, son 100 megas. Depende qué cantidad de workload tengamos en la base de datos. Esos 100 megas los podemos utilizar en un mes o en un par de minutos. ¿Sí? Así que esa decisión queda un poco a criterio del tipo de utilización, del tipo de workload que tengamos en esa base de datos. Yo les sugiero leer el link que puse para lo que es Best Practices del Query Store, ¿sí? Pero bueno, mi caso particular, para mis bases de datos, hago un seteo inicial de 500 megas y después lo voy ajustando, por lo general para arriba, ¿no? O sea, asignándole un poco más. Pero bueno, un poco con esos best practices que comentaba, algunos de los trade flags y algunas de las configuraciones permiten no guardar información de ejecución de ciertos tipos de workload que no necesitamos, ¿sí? Especialmente ad hoc. Claro. Bien, después yo uno que me atreví a responder era si Querystore está habilitado para utilizarse en réplicas secundarias de Always On, por ejemplo, y eso, no, al momento no. No, Hay un user todavía no. voice, ahí lo que era el viejo Connect, hay un Sí, sí, que puse ahí el link donde se puede votar para sí, sí, incluir. sí. Por ahora lo único que podemos hacer en las réplicas es cambiar el max degree of parallelism y bueno, y ese tipo de cosas. Pero no, la verdad que estaría buenísimo, sí. Ahí preguntaba Lucas, por ejemplo, si una vez que está habilitado tanto feature de Query Store como Automatic Tuning, si hay algún tipo de métrica de cuántos recursos más utiliza el motor para poder almacenar todo esto. O sea, digamos, si hay un capeo ahí de recursos. Claro. Este, Claro, yo, digamos, por lo general, lo que yo hago, lo que yo tengo en lo que es mi entorno de producción, son baseline, ¿sí? Bases de ejecución. No tengo, digamos, un día normal, un día promedio, utilización de recursos por horas y a nivel, no sé, CPU, memoria, discos, para cada uno de los discos. Entonces, yo hice el ejercicio de poder, no solo Query Store, porque en 2016 mucho no lo usé, pero ahora en 2017 sí, porque, bueno, justamente para poder habilitar Automatic Query Tuning. Entonces hice ese ejercicio en uno de los servidores más grandes que tengo y la verdad que lo único que vi es un poquito más de I/O a nivel CPU. Creo que ni se movió y bueno, memoria no fue un problema. Así que yo diría que es siempre, por supuesto, todas las cosas que se ponen arriba de lo normal o lo que conocemos utilizan recursos, ¿sí? Mi experiencia es que los poquitos recursos de más que se están utilizando están bien utilizados, valen la pena porque bueno, los features son fantásticos, ¿no? clarísimo. Y una de acá de Gonza dice si en los próximos cumulative updates Row Mode Processing va a estar habilitado para un premises o IaaS, no lo que es Azure SQL DB, o ya está Bien, pensado para VNext. mira, digamos, no sabemos qué va a salir en VNext, pero básicamente cómo Microsoft se viene comportando últimamente es, primero habilitan los features en Azure SQL DB, primero los habilitan en forma de preview para cierto grupo de clientes, habilitando, digamos, algún trade flag o algo, después lo hacen disponible para todo el mundo, siempre primero en SQL Azure DB y después en la próxima versión mayor de SQL Server lo ponen en el producto. En Cumulative Updates, la verdad que no lo veo. ¿Sí? Lo veo más para VNext que bueno, esperemos que salga pronto, ¿no?
Ahí, Javi, te agrego una pregunta yo con estos features en Manage Instance, ¿cómo Estos vienen? features en Manage Instant están Están. ambos. Ok, Sí, ok. sí, 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 sí. Sí, en Manage Instant tenemos yo tengo un problema muy, muy grande. Bueno, primero Manage Instant es el servicio que vamos a hablar en la Por eso, próxima charla. eso lo meto ya Sí, como intro y avisar que va a ser tu próxima sí, charla acá en el ciclo de sí. webinars. En Manage Instance tenemos Adaptive Query Processing, Automatic Query Tuning, Query Store, ¿sí? Lo que no tenemos es File String y File Table, Ok, que es un problema. claro. Acceso Pero a sistema operativo, digamos. sí, al File System, Ujú. digamos. Sí. Pero sí, 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 digamos, lo que es Manage Instance tiene todo esto. Sí. Bien, bueno. O sea, si esperamos alguna preguntilla más. Sí, igualmente, de vuelta, no duden en contactarme a través ¿cómo es? Mis canales, ¿sí? YouTube, perdón, Twitter o LinkedIn, y ahí me, me contactan, ¿sí? De vuelta, estas features, la verdad, que son cosas serias, ¿sí? Eh, Son el motivo por el cual estas, más algunas otras de las cuales hemos hablado ya en las presentaciones anteriores de los Community Driven Enhancement, por ejemplo, Resumable Online Index Reveal, estos son los motivos por el cual hay que hacer upgrade, ¿sí? Claro, Sí o sí. O sea, no. O sea, hacer Resumable Online Index Reveal y esto de Automatic Query Tuning y Adaptive Query Processing, ¿sí? Yo creo que más allá de Linux, más allá de todo lo demás, para nosotros los DBA, los que tenemos, digamos, que aguantar los trapos, ¿sí? Es una ayuda fantástica. claro. Ahí dice también Gonzalo, sí, que cuál era de estos features empezar a utilizar en 2017. Creo que ahí respondiste la pregunta, ¿no? Perdón, no te entendí la pregunta. ¿Cuál de estos features es la recomendación para empezar a utilizar en 2017? Ah, sí, Y sí, bueno, sí. es esto que estábamos hablando, ¿no? O sea, Sí, 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 esto sí. es uno de los features que creo que vale la pena el upgrade, digamos. Sí, 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 sí. Yo, en mi caso particular, el fin de semana pasado hice un Resumable Online Index Reveal de una base de datos de 4 teras y tuve la posibilidad de irme de mi casa y volver a las 2, 3 horas y ver cómo se estaba ejecutando. Antes me tenía que quedar las 20 y pico de horas enfrente para chequear el transaction log, chequear los discos, chequear bloqueos, ¿sí? Ahora con esto, la verdad que, bueno, ese es otro feature que no está en esta presentación, Sí, pero da ¿sí? tranquilidad. Pero sí, no, es una locura. La verdad que han hecho o sea, le están metiendo mucha garra y bueno, por eso no es que Gartner los viene eligiendo. No solo Gartner, sino también todos los customers worldwide están eligiendo SQL Server por arriba de cualquier otro motor de base de datos relacional, ¿no? Ahí Guillermo pregunta si SQL Server 2017 funciona sobre Linux. La respuesta es sí. Sí, y todos estos features están Están disponibles. sí, sí. Y bueno, como una nota adicional, busquen en Twitter una demo de Bob Ward de hace unos días de SQL sobre Linux en el HP Superdome 2. Es una locura a nivel performance lo que está logrando Microsoft, ¿no? No solo en Linux, sino también en Windows, sí, pero el producto SQL Server, la verdad que la está rompiendo. Todo un fanático. Un poquito. Bueno, Espero, digamos, que todo ese fanatismo y todo ese entusiasmo que yo tengo sobre esto puedan haber recibido un poquito, porque la verdad, realmente, más allá de lo que es las presentaciones y las demos, en vida real, en nuestros entornos de producción, estas features son impresionantes.
nada, sí, la realidad que ha cambiado y cambiado para bien Sí, el sí, producto, sí, sí, es cierto eso. sí, sí. Bueno, gente, les agradezco nuevamente por el tiempo. Muchas gracias, Javier, por el tiempo y por la presentación. Así que bueno, en breve estaremos subiendo también videos y presentación y los compartimos en los canales nuestros del grupo. Así que bueno, muchísimas Bueno, gracias, muchas gente. gracias a todos. Gracias, Mariano. No, no, gracias a vos, Javier. Nos vemos, chicos. Chao. Hasta luego.